Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Algo Más que Nutrición, alimentando tu deporte. Pues muy buenas tardes, es lunes 25 de marzo 2019, ya tenemos un clima mucho más primaveral en la Ciudad de México, en gran parte del país. Y pues yo quisiera preguntar cómo van con sus propósitos de año nuevo, esos propósitos que a veces nos hacemos en que 2-3 meses y comienzan a quedar atrás. ¿Cómo vamos? Como siempre, nosotros trayendo grandes invitados, grandes profesionales, con tips para que estén muy al tanto de las temáticas que estamos manejando. Y pues bueno, el día de hoy nuevamente tenemos a otro gran amigo, gran profesional. Nos va a hablar un poquito, un tema, ya lo hemos tocado bastantes veces acá en el programa, pero el día de hoy van a ver, vamos a tocar algunos puntos muy del interés de todos ustedes que nos están viendo. Y bueno, sin más, quiero darle la bienvenida a, como siempre, cada lunes, a mi compañera y amiga Mariana Romero. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas tardes. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Algo Más que Nutrición. Pues como bien dice Neftalí, llegando aquí con el calor de la Ciudad de México, Mariana. Híjole, la verdad es que sí, intensa, para recordarles que se deben hidratar con agua como simple, Neftalí. Sí. Siempre hay que empezar con un buen tip de nutrición a estas horas de la tarde y pues ya lo saben, amigos, no hay que esperar a sentir sed, tienen que tomar agua, sobre todo agua simple. A lo largo de la semana estaremos posteando algunos tips también para que estén en contacto con nosotros y pues les voy a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. La verdad es que es un gustazo tenerlo este día con nosotros. Es el licenciado en nutrición, Cristian Sánchez. Cristian está estudiando la maestría en nutrición y dietética y también está pues dando clases de emprendimiento en la Universidad Tecnológica de México. La verdad es que ustedes lo ven jovencito, pero la verdad es que es una persona proactiva que está siempre a la vanguardia en temas de diabetes. Entonces, por eso hoy decidimos, y gracias por haber venido, Cristian. De verdad estamos muy contentos de haberte tenido aquí. Sí, muchas gracias. Bueno, ya como lo habías mencionado, te agradezco mucho por dar este espacio pues a toda la población, ya que es un tema que, como lo estabas mencionando, un poquito controversial, y se puede decir que es de tendencia, porque la mayor parte de nuestra población mexicana pues puede o tiene esta enfermedad, ¿no? Oye, sí, la verdad es que uno lo dirá de broma, Neftalí, pero a lo mejor les ha pasado a los dos en consulta, cuando preguntas antecedentes heredofamiliares, siempre, ¿no? Tienen la colección hipertensión, diabetes, obesidad, etc. Entonces, sí es necesario, pues, tener a profesionales como tú en esta mesa platicando, pues, de diabetes como tal. Sí, este es un tema, pues, muy delicado, porque, pues, tiene mucho pues de qué hablar, por decirlo así. Entonces, pues retomando un poquito, pues sabemos que diabetes pues es un descontrol de mi glucosa o de mi azúcar, que se puede ver ya sea que mi cuerpo no produce la cantidad suficiente de insulina, que es esta hormona que me ayuda a utilizarla, o pues también por un consumo elevado de productos industrializados. Entonces, si nos damos cuenta, pues actualmente la mayor parte de nuestra comida pues es industrializada, ni siquiera ya es tan natural como antes. Cristian, para ir hablando un poquito más del tema, ¿cómo puede saber una persona que ya tiene diabetes? Regularmente se puede dar por los síntomas, que es una pérdida de peso, un aumento en el apetito, sudoración excesiva, y no tanto por el calor, sino de que están en una posición a lo mejor sedentaria y empiezan a sudar demasiado. También empiezan a tener una sed excesiva. Igual lo mismo, no lo confundan con que ahorita hace mucho calor. Es una sed que empiezan a tomar agua y pues no sacian esa sed. Entonces son como las principales. También pues obviamente empiezan a orinar mucho o ir mucho al baño por lo mismo de que están tomando mucha agua. Entonces también pueden ver con esa parte. Pero también hablando de estudios de laboratorio que nos pueden ayudar, pues el más común pues es la hemoglobina glucosilada, ya que ese pues es un registro de cómo he estado manejando mis glucosas los últimos 3 meses. Entonces de ahí pues a lo mejor lo has ocupado tú también para la consulta, de que los pacientes dicen, no, pues yo estoy muy bien, mi glucosa siempre me lo tomo y siempre está en 90, casi 99, entonces ya cuando llegamos a esta prueba ya nos damos cuenta que pues la mayor parte del tiempo ha estado arriba a lo mejor de 100, 102, 110, pero ¿por qué? Recordemos que
el glucómetro pues solamente nos ayuda a checar mi glucosa en el momento, ¿ok? Obviamente cuando estamos dormidos pues ahí no. Entonces, seguramente cuando estamos dormidos, ahí es cuando empieza a tener un descontrol en mi glucosa. Entonces, de ahí, por esa hemoglobina glucosilada es como el bioquímico ideal para saber si somos o no personas que viven con diabetes. Como dicen, ¿no? Los borrachos, los niños y la hemoglobina glucosilada no mienten. Sí, eso es como de ley, prácticamente, ¿no? Obviamente, pues hay lugares donde no la aplican o no la hacen a lo mejor por costos, tal vez, pero pues es como la ideal para descartar si sí o no. Y si sí, pues de una vez empezarlo, porque te aseguro que si ahorita tú y yo vamos acá abajo, igual a tomar glucosas, de momento, pues la mayoría va a salir con glucosa arriba de 300 y nos van a decir, es que ya comí. Pues sí, pero pues arriba de 300 después de haber comido, pues es muy elevado esa cantidad, ¿no? Licenciado, hablando del encuadre del tema que estamos mencionando, sería importante que le mencionaras a las personas los tipos, porque dirán, bueno, a mí no me pasa así, pero me dijo el doctor que sí tengo. Claro. Sí, de hecho, pues tenemos 3 principales. Tenemos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y gestacional. Okay. Se supone que la diabetes tipo 1 es en la parte de la niñez, la tipo 2 se supone que es en la etapa adulta, y pues la gestacional solamente cuando las mujeres están embarazadas, ¿no? Pero aquí actualmente varios niños ya empiezan a presentar diabetes tipo 2, o sea, una enfermedad que se supone que era de adultos y de adultos mayores, porque antes, unos 20 o 30 años atrás, mi abuelito tiene diabetes y a lo mejor el abuelito tenía 80 años, un ejemplo, ¿no? Entonces ahorita ya gente más joven, de 20 años, 18 años, 15 años, inclusive ya empiezan a tener este desorden en su glucosa. Ok. Pues. Nef, se nos olvidó decirle a las personas que nos siguen por la transmisión, tanto de la plataforma como la transmisión de Facebook Live, que pueden estar en contacto con nosotros, claro. Sobre todo porque hay muchas preguntas que posterior a los programas de diabetes nos llegan, ¿no? Entonces, para que no se limiten, los pueden escribir por el chat directo, de la transmisión en vivo, y recuerden que también las tenemos las redes sociales por si a alguno le da miedo, pues ya las conocen, entonces pues para pasar las preguntas, ¿no? No, y la verdad que es un tema que pues caray, yo creo que casi a todo mundo le interesa. Si alguien no tiene algún conocido o algún familiar con diabetes, sí. Híjole, afortunado o la verdad es raro, sí. Porque o inclusive uno mismo, ¿no? Porque, entonces digo, hay personas que a lo mejor checó su glucosa por alguna razón, que fueron al trabajo, en el metro, no sé, sí. Y salió que, híjole, tienes 200, y a lo mejor dice, pero si no he comido, no he hecho nada, ¿cómo está en 200? ¿No? Y entonces, ¿qué pasa? Seguramente su aparatito está mal, ¿no? Entonces se van con la idea de, pues está mal, y ya cuando, igual en consulta, sí que siempre pasa en consulta, ¿te has checado alguna vez tu glucosa? Sí, una vez, pero esa estaba en 200, pero esa vez. Y le digo, ¿y te la volviste a checar? No, pues ya no, porque ya no fue la persona. Entonces ahorita actualmente varias farmacias ya tienen como esta prueba, o sea, ya no es de que forzosamente tengo que ir a un laboratorio, claro, sino ya en las farmacias ya lo venden. Y también, pues obviamente también nosotros lo podemos adquirir, también los pacientes, o sea, comprar el aparatito. Sí, obviamente es un poquito caro, pero pues es como una prevención, ¿no? O sea, y bueno, también hay que hablar, pues, ¿qué es caro? ¿No? Caro, si me compro un celular de cierta cantidad, pues ahí sí, pero si me compro un aparatito que me cuesta 300 pesos y a lo mejor las tiras, que son a veces las más caras, oscilan hasta 700 pesos, pues si los juntamos son más o menos como arriba de 1,000 pesos. Pero si lo vemos de que, pues bueno, me voy a estar checando mi glucosa, a lo mejor no todos los días, pero de vez en cuando, sería como una buena inversión. Claro. Oye, Cristian, tú que estás ahí en el medio y trabajas muy de cerca con el paciente con diabetes, regularmente o actualmente, la persona que le dicen, bueno, ya, cumple con los criterios y tiene diabetes. Las personas se ven como si fuera la sentencia de muerte, ¿no? Es que tengo diabetes, me voy a morir, voy a tener complicaciones, etc. ¿Cómo es la mejor manera de tratar a una persona ya con diabetes? Pues primero sería que asistiera a psicología, porque tiene que aceptar que ya va a tener un padecimiento con el cual tiene que vivir. O sea, sí es una enfermedad, pero también es un padecimiento, porque ya hay que aprender a vivir con eso. O sea, no quiere decir que ya me tomé una pastilla, me inyecté algo y ya con eso ya me curé. O sea, no, es un padecimiento que va a ser ahora un estilo de vida diferente. Entonces, primero sería con psicología para empoderar al paciente de su enfermedad.
También sería psicología, ¿por qué? Porque ahí vamos a empoderar al paciente con la medicación. A lo mejor les han tocado que dicen, es que me mandaron la metformina, pero a veces me la tomo. Porque a veces se me olvida, o a veces cuando está alta. Cuando se acuerdan. Exacto, cuando me acuerdo, o cuando me siento mal. Digo, como que es muy malo de que ya me siento mal y me la tomo. O sea, ¿para qué esperarnos, no? Entonces sería como en esa cuestión. También la parte de la alimentación con psicología. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen una prioridad muy diferente, ¿no? A lo mejor mi prioridad es trabajar y no me importa no comer, pero mientras yo tenga trabajo, ya. Entonces, ahí también manejar como la parte de prioridad de, pues ya tienes esta enfermedad, bueno, este padecimiento, pues también necesitas cuidar tu alimentación para eso. Entonces, ahí hay que ver, después pues seguiría con nutrición, ¿no? Independientemente de que a lo mejor el médico sí le den recomendaciones de que pues hay que limitar este tipo de alimentos y todo, pero no le dan al paciente pues la instrucción clara. Y entonces al paciente, cuando dice, es que ya tienes diabetes, híjole, entonces voy a quitar todo lo que tiene azúcar. Y con todo lo que tengo azúcar, pues me refiero a tanto frutas, ¿no? Entonces, frutas que obviamente nos van a proporcionar vitaminas y minerales funcionales para mi cuerpo. Entonces, si las retiramos de jalón, pues vamos a tener una descompensación, por decirlo así. Y entonces empezamos a tener una mala nutrición. Entonces, si tenemos una mala nutrición, ahora sí que todo va en declive en vez de ir mejorando, ¿no? Y también aquí pues entra mucho en la parte del médico, que es el primero que está en contacto con el paciente, pues de orientarlo y decirlo, ¿sabes qué? Pues sí necesitas por lo menos de nutrición. ¿Para qué? Pues para que asista y obviamente nosotros ayudemos a darle un buen plan de alimentación para el buen control de su glucosa. Y recordemos, porque también uno de los medicamentos, aparte de la metformina y que se llega a acompañar, pues es también el control de mi presión arterial, ¿no? Porque regularmente pues van como en compañía, mi glucosa con mi presión arterial. Y otra que a lo mejor ustedes la han oído mucho, o la satanizan actualmente, es inyectarme insulina. Claro. ¿No? Que dice, es que me inyecta insulina, me va a quedar ciego, me van a cortar un pie. Sí, ya voy de bajada, ya perdí. Sí, o sea, ya aplicando insulina, ya quiere decir que ahora sí ya me voy a morir, ¿no? Entonces, ahí pues es aclararle también esa parte de cuando estamos inyectándonos insulina, no quiere decir eso. Estoy supliendo la insulina que mi cuerpo ya no produce. Porque recordemos que mi cuerpo produce insulina por sí solo. Y entonces, cuando ya no la produce, pues hay que darle una ayudadita. ¿Para qué? Pues obviamente para ayudarnos a controlar esa parte. Entonces, si no está, hay que controlar. Y obviamente también viene la parte de nutrición ahí. ¿Por qué? Pues porque si el paciente lleva una mala alimentación, se puede provocar que se baje demasiado su glucosa por la cantidad de insulina que se está aplicando. Y entonces, pues obviamente vamos a llegar inclusive al hospital. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado también por esa parte. Licenciado, hablando de esta parte tan interesante y tan importante realmente, como experto, ¿qué le dirías a las personas que se están interesando en este tema o que tienen la situación en sí mismos? ¿Cuáles serían los principales 3, 4 hábitos del día a día que tiene que llevar una persona? ¿A qué me refiero? Lo estábamos platicando ahorita, ¿no? Es que se me olvida tomar la metformina, ahí nada más cuando me acuerdo, cuando me siento mal. ¿Qué les podrías decir de todos los días? Esto es lo que tienen que hacer en la mañana, esto en la tarde, no sé. Pues primero deben de conocerse, o sea, su cuerpo deben de conocerlo, porque independientemente de que se tomen o no su medicamento, y solamente se lo toman cuando están o se sienten mal, claro, pues ahí ellos deben de conocerse, pues ¿por qué estoy mal? O sea, ¿por qué me estoy empezando a sentir mareado, con náuseas, me dan ganas de vomitar, débil? Sí. Entonces, ¿por qué me estoy sintiendo así? Entonces, pues primero checarme mi glucosa, ¿no? Y ojo, aquí no es de que me checo mi glucosa y salió en un rango normal, pues no me tomo mi medicamento, no, o sea, se lo deben de tomar. Entonces, como hacer un diario de decir, o un calendario inclusive de decir, primer cosa del día, checar mi glucosa, después tomar mi medicamento, después pues desayunar. Okay. O sea, también no dejar como de lado de que pues no desayuno y se me va a bajar mi azúcar. Exactamente, yo quería llegar a ese punto tan sencillo, la verdad, o sea, puede sonar un poco así de, ay, ¿cómo voy a hacer eso como niño? Digo, ya cuando es una persona grande, ¿no? ¿Cómo voy a estar ahí anotando y llevando mi registro todos los días? Como que a veces realmente no les cae el 20 de qué es esa chamba de todos los días, ¿no? Como ya lo mencionaban, es un hábito, una condición nueva, pero que realmente no se hace.
Y siendo honestos, la cuestión psicológica es raro, difícil que la lleve la mayoría de las personas. Sí, es muy difícil porque regularmente los pacientes relacionan psicología con estoy loco. Claro. Entonces, sí, ahí pues uno dice no, y obviamente ahí entra mucho la parte de cualquier profesional de la salud, o sea, enfermería, médico, cualquiera que esté en contacto con el paciente, de explicarle, no porque te vaya a mandar a psicología quiere decir que ya estás loco. Quiere decir que te vamos a ayudar a controlar o a que tú solito aceptes que ya tienes una condición que debes de cuidarte. Por ejemplo, el hacer algo tan sencillo de, pues tengo que checar mi glucosa, mi medicamento y desayunar. O sea, es algo muy sencillo. Ahí está. Que a veces no lo hacemos, ¿no? Y ya cuando llegamos o ya estamos en un rango muy avanzado del padecimiento, es cuando, ¿y por qué no lo hice? ¿Por qué no lo desayuné? Por eso me decía que tenía que desayunar, o por eso me decía que tenía que checar mi glucosa. Hay una paciente que me dijo, de hecho, apenitas, ya me conocí. O sea, yo me quedé así de que, a ver, explícate cómo que ya te conociste, ¿no? O sea, en esa cuestión. Sí, porque antes yo decía, pues, ¿por qué me duele la cabeza? A lo mejor porque, pues el calor. Claro. A lo mejor el frío, a lo mejor no he tomado agua. Entonces, dice, me empecé a checar mi glucosa y me di cuenta que cuando me duele la cabeza es porque se me bajó mi glucosa. Ahí está. Entonces, en la noche, porque ella decía, regularmente era en la noche, y ahí es como un punto muy crítico en la noche, ¿no? Pues porque estamos dormidos, la mayoría. O sea, los que tengan insomnio, pues ya tienen como esa parte, pero la mayoría estamos dormidos, y entonces nunca checamos o nunca nos sentimos cómo estamos durmiendo. ¿A qué me refiero? Pues a lo mejor hay personas que inclusive empiezan a sudar mucho en la noche y no se dan cuenta. Bueno, si duermen solas, pues no se dan cuenta. Si duermen con su pareja, pues ellos ya les dicen, oye, es que en la noche empiezas como a sudar mucho, o sea, ya hasta me estás mojando. Entonces ahí ellos no se dan cuenta, pero esa paciente ya se dio cuenta. Y entonces, ¿qué hace? Pues ya sé que se me bajó mi glucosa, y independientemente que ella ya sepa que se le bajó, se la checa para ver en cuánto está bajo. Claro. Y entonces aplica el protocolo 15-15. ¿A qué me refiero con este protocolo 15-15? Pues es actuar cuando se me baja mi glucosa. O sea, aplico, se supone que son 15 gramos de glucosa o azúcar externo, o sea, azúcar, miel, jugo, algo así. Me lo tomo. Después de que me lo tomo deben de pasar, o debo de contar mis 15 minutos. Después de esos 15 minutos me vuelvo a checar mi glucosa y esperemos que ya esté en un rango lo más normal posible, ¿ok? No de que es que ya se la chequé y después de 2 minutos se la vuelvo a checar y no subió, o sea, pues no. Ahí vamos a estar, minutos. Exacto, son 15 ahí minutos. Está. Y si después de esos 15 minutos y chequé, no volvió a subir, lo vuelvo a intentar. Si después de que otra vez lo volví a intentar, ahora sí me tengo que ir al hospital. Okay. Porque quiere decir que ya no ya lo hice 2 veces, ya no va a volver a subir si yo me tomo un refresco de 1 litro. ¿No? Pues mira, Nef, se nos acaba de terminar el primer bloque. Vamos a hacer una pausa comercial. Sí. No se muevan, amigos, ya estamos recibiendo algunas preguntas. Ahorita se las vamos a formular a nuestro invitado. Pero no se vayan, son 30 segundos y volvemos. Dije, amigos, que era una pausa muy, muy rapidita. Ahorita que estamos viendo el spot, recuerden que este programa va a quedar ya grabado en YouTube, en la plataforma de Sportiva TV. También sigue en Facebook, en la página de Sportiva TV, también en la página de Algo Más que Nutrición, y pues creo que también en la página personal de Cristian, sí, que ha jalado, la verdad, muchas preguntas. Tú tenías una por ahí, Neftali. Sí, esta condición de la que estaba platicando,
acerca de cuando ya no se les puede subir más su glucosa, ¿qué hay que hacer, no? Así de ya no te subió tras el tiempo de los 15 minutos y otra vez 15 minutos. Y ahora es muy importante también que comentemos el otro extremo, el otro lado. ¿Qué pasa cuando alguien ya lleva varios días sintiéndose un poquito mal o muy mal y dice, ¿qué me está pasando? Se me ha olvidado tomarme mis pastillas, no me he puesto nada, he andado comiendo descontroladamente y a ver, me voy a checar, ¿no? Y se checan 400 de glucosa. ¿Qué hay que hacer? O más, o más. Incluso ya cuando marca error el glucómetro. Sí, claro. Yo quisiera que les comentaras a las personas qué hay que hacer en este tipo de casos, que sucede más de lo que nos imaginamos. Sí, ahí pues es prácticamente ir de inmediato al médico. Porque, o sea, en casa, si no lo hicimos cuando nos dijeron que teníamos que cuidarnos, menos lo voy a hacer cuando mi glucosa está arriba de 500, ¿no? Vamos a hablarlo. Entonces, pues de preferencia ir de inmediatamente con su médico. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese momento pues inyecta insulina, en ese momento obviamente, inyecta insulina para nivelar en un rango pues normal, por decirlo. Porque recordemos que al diabetes viene acompañado de otras enfermedades que vienen de un descontrol de mi glucosa, si no me estoy cuidando. Entonces, por ejemplo, si empieza a tener una elevación muy alta de azúcar en mi cuerpo va a buscar cómo lo saca, por decirlo, cómo controlarlo. Entonces, una de esas es por mi riñón. Exacto. Entonces, vamos a orinar dulce, por decirlo, ¿no? Entonces, vamos a orinar. Y entonces ahí, recordemos que mi riñón es una coladera, ¿no? Con huequitos muy chiquitos y la glucosa es una piedra muy grande que es muy difícil que quepa por ese huequito. Entonces, mi organismo hace un gran esfuerzo de pasarlo y entonces eliminarlo. Exacto, y eliminarlo. ¿Para qué? Pues para ayudarlos, ¿no? A bajarlo poco a poco. Pero ese esfuerzo es un daño para mi riñón. Claro. Si sigo teniendo glucosas muy altas. Excelente. Entonces ahí va uno. Riesgo, daño en mi riñón. Otro riesgo, en nuestros ojos tenemos venitas muy chiquitas que nos ayudan a ver. Entonces, si hay una elevación de mi glucosa, ¿qué pasa? Pues se obstruye, ¿no? Entonces, ya no pasó sangre, ya no pasa luz, por consecuente, pierdo mi visión. Otra, pues es muy común, pie diabético. ¿Por qué? Muy común. Las piernas, pues es donde pasa no tanta circulación, porque pues aquí está el corazón, entonces de aquí pues para abajo casi no tanto. Entonces es más fácil que se dañe y entonces es más fácil que se empiecen a hacer deformaciones de mis venas. Si es una deformación de mi vena y se me revienta, pues ahora sí que se riega ahí y obviamente si no tengo cuidado pues se puede llegar a una úlcera. Y esa úlcera, pues ahí empieza como todo el proceso del pie diabético. O lo más común es que me corté la uña y sí sentí que me lastimé, pero pues siempre me lastimo y entonces me lo dejé. Ese es muy común, el de la uña, ¿eh? Sí. Por ahí empieza. Sí, porque pues obviamente nuestro pie está tapado todo el día prácticamente, claro. ¿no? O sea, siempre está tapado. Ahorita, por ejemplo, que hace mucho calor, pues suda. Y entonces ahí hay una proliferación de bacterias. Bacterias. Y entonces, si mi uña está mal cortada o me la lastimé, claro. o inclusive me pegué en el dedo chiquito que duele mucho, entonces a lo mejor me pegué y se me abrió tantito, tantito, ¿no? O sea, una cosita de nada. Pero, pues si está mi pie expuesto a un ambiente húmedo donde hay bacterias, pues las bacterias, y si hay dulce, por ejemplo, o sea, que mi sangre está dulce, por decirlo así, pues empiezan a quedar ahí y empiezan a crecer, y entonces empieza, obviamente, pues a una infección. Y obviamente el tejido de mi pie se empieza pues a deteriorar hasta llegar a un punto en el cual tal vez sí se pueda llegar a salvar, no todo el pie obviamente, pero pues se puede llegar a tener pues alguna, pues a salvar por ejemplo pues la mayor parte del pie, ¿no? Entonces ese es como uno de los que muchos le tienen miedo, de que, híjole, entonces me van a cortar el pie, o sea, no, no quiere decir eso. Entonces ahí entra otro profesional, que es un podólogo. ¿No? Claro. Entonces, digo, muchas veces decimos el podólogo, pues nada más el que saca las uñas. Sí, y de lujo. Exacto. De lujo quien lo Entonces, hace, ¿no? Siempre digo, pues no tanto. Por ejemplo, en personas mayores que ya no se puedan agachar a revisar su pie, a lo mejor ellos no se dieron cuenta que en su zapato había una piedra, ¿no? Y entonces están pise y pise todo el día, sí. ¿no? Dependiendo de su trabajo, pise, y ellos no lo sienten. ¿Por qué? Porque la elevación de azúcar en mi cuerpo dificulta la transmisión de mi sensibilidad. O
sea, de que me pegué y no me di cuenta y hasta el día siguiente, ¡ay, me dolió! Sí. ¿No? Y entonces ahí empezamos con esta parte de, pues prácticamente de sernos insensibles. Claro. Y entonces si esa piedrita ahí, pues esa piedrita va a cortar. Sí. Y entonces vuelve a por lo mismo, hay bacterias, empiezan a crecer y obviamente empieza a haber una infección, ¿no? Entonces ahí llega a ser como un poquito pues riesgoso. También pues obviamente, digo, no necesariamente lo puede hacer el podólogo, también lo puede hacer un médico, o inclusive el paciente mismo puede hacer, pues pasando su pie por varias zonas de sensibilidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un tapete de pasto sintético, okay, lo puede pasar. Y si no lo siente, híjole, ¿por qué no lo siento? ¿No? Claro. O por ejemplo una zona fría, a lo mejor un pedacito de metal, lo piso, okay, no lo siento frío. O sea, irlo así viendo poco a poco y ellos pueden checar, caray, si esto, ¿por qué no lo estoy sintiendo? Okay. ¿No? Y entonces ahí también podemos ver esa parte de ¿por qué no lo estamos sintiendo? ¿Tendrás algo por ahí? ¿No? Entonces ahí también puede ser como una parte de la prevención del pie diabético. Ok, no, pues la verdad acaba de resumir mucha información de una manera yo creo que muy clara, muy precisa para todas las personas. Y si tienen dudas de todo lo que estamos comentando, de lo que está mencionando el licenciado, por favor háganlas llegar con todo gusto. Me parece que por ahí ya tenemos alguna, sí, que habías comentado, Mariana. Una preguntita por aquí. Te la voy a hacer tal cual está escrita, Cristian, para que nos puedas comentar. Dice que qué tan bueno es que las clínicas para bajar de peso den una dieta cetogénica, que está muy de moda actualmente, porque se baja de peso, pero también grasa. Pues bueno, recordemos que pues, si el paciente no está controlado o no sabe que tiene descontrol de su glucosa, y le damos una dieta cetogénica, pero hay que pues, definir qué es cetogénica, ¿no? Porque muchas veces es por tendencia y lo hacemos. Uh-huh. Entonces, cetogénica quiere decir que vamos a limitar la cantidad de hidratos de carbono o azúcares, por decirlo, que vamos a consumir, y por lo tanto mi cuerpo va a producir energía por grasa o por lípidos que tenemos en mi cuerpo. Pero eso puede llegar a ser perjudicial porque empezamos a liberar sustancias que pueden ser tóxicas para mi cuerpo, ¿no? Entonces, una persona que tiene o que vive con diabetes o no sabe que tiene diabetes y empezamos a hacer esta parte de una dieta cetogénica, pues le podemos provocar lo que habíamos mencionado, una hipoglucemia, claro, ¿no? Entonces, si hay una hipoglucemia, una vez me tocó un paciente que tenía una hipoglucemia de 20 y seguía caminando, sorprendentemente, ¿no? Increíble. O sea, bueno, y antes de, exacto, ¿no? Me quedé frío. Y antes de seguir de eso, pues recordemos que los niveles de glucosa en personas que no tienen diabetes, pues debe ser entre 70 a 100. Okay. Y en personas que ya viven con diabetes debe ser entre 80 a 130. ¿Qué? Porque a lo mejor dicen, pues que es bajo. Claro, ¿no? También que es bajo. Exacto, que es bajo. Entonces, pues prácticamente bajo de 70, pues ya empezamos a tener como esta parte de hipoglucemia, de mareo. Entonces, esta persona que llegó desde 20 caminando, o sea, y solo, ¿no? Entonces, obviamente, mi cuerpo necesita azúcar. Quien más necesita azúcar es mi cerebro para trabajarlo. Entonces, mi cerebro, él es envidioso. Él va a decir, ¿sabes qué? Pues a mí no me interesa que no estés comiendo. Vamos a pagar un pedazo de tu intestino, ¿no? Pues total, tienes metros de intestino, ¿no? Entonces vamos a pagar un poquito para ahorrarme energía. Entonces, si empezamos a ahorrar energía, pues obviamente vamos a tener supuestamente pues azúcar. Entonces, ¿qué llega a suceder en esa parte? Pues imagínense que se apague algo de mi cuerpo, muy difícilmente vamos a lograr prenderlo, por decirlo así. Claro. Y entonces, pues ese paciente prácticamente lo tuvimos que mandar directamente pues a hospitalización, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le tuvieron que inyectar una glucosa en 50%, por decirlo, sí, para recuperarlo más o menos, ¿no? Y ver, obviamente, si no hay un daño más a fondo de. Entonces, estas clínicas, pues sí serían útiles, pero pacientes que solamente tienen problemas con su peso. Okay. O sea, pacientes que tienen problemas con su glucosa o con otra enfermedad, inclusive, no sería como tan recomendada, porque puede haber efectos negativos en vez de efectos positivos en su salud. Sí, yo creo que la recomendación, nada más para completar la excelente respuesta, Cristian, es siempre acudir con profesionales, ¿no? No pongan sus manos no pongan su salud en manos de cualquiera. Ponla en un profesional que él es el que te va a guiar, que tiene las herramientas, que se sigue preparando y actualizando para darte el mejor resultado, ¿no? Y el mejor tratamiento. De hecho, San Google, ¿no? De hecho, curiosamente, yo una vez así googleé, puse diabetes, ¿no? Y lo primero que me salió, ¿cómo quitarte la diabetes? Sí. Y entonces yo dije, pero el primero, o sea, fue así como el número uno. Sí.
cómo quitar la diabetes. Entonces yo me metí, obviamente, pues curiosidad. Claro. Y entonces pues te decía, para quitar la diabetes debes de limitar todas las harinas, que siempre nos dicen. Y entonces uno dice, ¿pero qué es harina? Claro. ¿No? O sea, ahí sería como cambiarle, ¿no? Pues productos de panificación endulzados con todo eso, ¿no? Digo, para ser más explícitos en algo y no solamente porque muchos dicen harina, pues quito la tortilla. Claro. Harina, pues quito mi sopa, ¿no? Sí. Entonces, todo eso, pues... Tortilla, simplemente. Exacto. Pero siguen consumiendo. Exacto, sí, a lo mejor sí, no como nada de tortilla, pero pues me echo mi bolillo. Claro, ¿no? sí. Digo, no es que sea mejor o peor, pero es una mala combinación, ¿no? O sea, claro. ¿por qué quitar la tortilla y después meter el bolillo? Y depende del tamaño del bolillo. Claro. ¿Qué tal si agarra un baguette? Sí, ¿no? sí. O el de las tortotas, sí, digo, sí, ahí va a claro, depender sí. mucho en el tamaño también. Entonces, ahí, pues sí me sorprendió mucho en esa parte porque pues tenía miles, millones de visitas. Y obviamente tenían la parte como de chat, y ahí de muchos, yo lo hice y me funcionó y ya no tengo diabetes Claro. y entonces, pues obviamente muchas personas dicen, entonces yo lo hago, ¿no? Y entonces, ¿para qué voy al médico? ¿Para qué voy al nutrólogo? Sí. Pues si ya, o ¿para qué voy inclusive al nefrólogo, que es el encargado de mis riñones? Si ya con eso me voy a curar, ¿no? Por ejemplo. Igual me metí a YouTube, puse la misma palabra, y obviamente pues ahorita youtubers que... Sí. Digo, ahorita hay muchos. Ya una que acaba de salir ahorita, en la cual, pues ahí decían, si yo hago esto, me controló mi glucosa, entonces a ti te puede funcionar, ¿no? Y entonces siempre les digo, no siempre lo que hace la otra persona me va a funcionar a mí. Claro. No, a lo mejor siempre me decían, es que tú estás muy delgado, sí, pero yo como no hubiera un fin, casi, Claro, ¿no? claro. Pero obviamente ahí va a depender, solamente nosotros sabemos de nutrición, sabemos cómo moderarlo, cómo manejar nuestras porciones, nuestras cantidades, pero una persona que a lo mejor no tiene esta noción y dice, pues, si él come al día todo eso, pues yo puedo también. Claro. Y entonces, ¿qué puede ocasionar? Pues obviamente una mala información, un empeoramiento de mi enfermedad o de cualquier otra enfermedad y por consecuente pues sentirme mal. Y obviamente como la parte de que como a ella sí le funcionó y a mí no. Sí. O sea, como pues cayó cayó mi autoestima, o sea, caí todo, claro. Y entonces empiezan a hacer pues otras cosas que pues, no para allá iba y luego buscan otra respuesta más fácil todavía. Sí, otra, que es pues o no como o no comer, la mayoría de los casos, o me voy con mis hierbas, ¿no? Claro, Digo, híjole, es como diste un punto ahí medular, de verdad. Esto que mencionabas, de verdad, por favor, a las personas que nos están viendo, está un experto que lo está diciendo, no lo estamos diciendo nosotros y ya no nos quieren creer. Está un experto diciéndolo. Pero de verdad, es que muchas veces le hacen más caso a la vecina, al primo del primo, a la maestra de la escuelita que les pasó el tip, a la revista. Sí, que lo leyeron. Ahorita. ¿Saben qué es lo que pasa? Que ya solo por ver a una persona con bata ya piensan que es un profesional de la salud, o sea, independientemente de, ¿no? Entonces, digo, aquí hay que tener como un poquito de, o sea, si de por sí tenemos miedo de tomar el medicamento, pues tengan más miedo de quién se lo está diciendo, ¿no? Claro. O sea, como la prevención. Entonces, claro. ¿Por qué digo como de las hierbitas? Porque pues, digo, pueden funcionar, está bien, puede funcionar, pero no me va a suplir ni mi comida, ni mi medicamento, exacto, ni la insulina, o sea, no me va a suplir nada, claro. Entonces hay que tener como mucho cuidado en esa parte. No, y todos los cuidados que nos estás diciendo ahorita, ¿no? Claro. O sea, ya invertiste, ya estás controlado, ya tienes tu medicamento, vida activa, que te vamos a ir un poco para allá, pues echarías a la borda todo lo que ya invertiste. Claro. Sí, y entonces, digo, también hay personas que, digo, es como muy respetado, ¿no? La parte de como muy espiritual, claro, ¿no? Pero pues obviamente hay que tener mucho cuidado también porque eso no me va a resolver todo, prácticamente, por decirlo, ¿no? Entonces hay que ver o moderarlo de una forma pues integral, porque recordemos que el paciente que vive con diabetes debe tener un tratamiento integral. O sea, integral quiere decir que todos van involucrados, y todos no quiere decir que va a pasar con 1000 médicos y ya no, o sea, todos hablando de la familia también, o sea, el esposo. Hay casos desafortunados que yo he visto que a la esposa le dijeron que ya tiene diabetes y el esposo se divorcia porque dice que va a ser una carga a su esposa. Claro. Entonces, para eso otra vez empezamos con psicología, ¿no? Porque claro, hay que ver toda esa parte. Y entonces,
¿qué profesionales son como los más adecuados para un paciente que vive con diabetes? Pues sería un médico especialista en diabetes, sí. ¿Okay? Sería obviamente nutrición, sería psicología, tanatología. ¿Y por qué dicen tanatología? No dicen tanatología, pues es porque se va a morir. No, tanatología es por la pérdida de algo. Claro. O sea, si el paciente puede perder su piecito o ya perdió su piecito, sí. Pues hay que, ahora sí que volverlo a reincorporar a un estilo de vida, pero ahora sin piecito, ¿no? Claro. Sí, entonces sí, es como esa parte. Odontología, porque en nuestra boca hay muchas bacterias. Sí. Y si hay una elevación de azúcar, va a haber más bacterias. Entonces, ¿qué va a ocasionar esto? Que pues tenga pérdida de mis piezas dentales. Claro. Y ahora sí que todo viene junto, porque si hay pérdida de mis piezas dentales, pues no voy a masticar y no voy a tener una buena alimentación. Claro. Entonces también odontología, nefrología o especialista en nefrólogo o en riñones. ¿Por qué? Pues obviamente volvemos a lo mismo, puede dañarse mis riñones. También oftalmología, ¿por qué? Se pueden dañar mis ojos. Claro. Y el optometrista, pues para corregir esa parte, ¿no? Y obviamente también con rehabilitación. ¿Por qué rehabilitación? Pues para incorporar la parte del paciente, pues volverlo a reincorporar, a lo mejor, pues siempre nos centramos con el pie diabético, pero también hay mano diabética. Para allá iba, okay. Para allá iba yo, para allá iba, ¿eh? Entonces, hay mano diabética, entonces, pues imagínense, una persona que a lo mejor pierdes 2 deditos, y mucha gente dice, pues ya perdí 2 dedos y ya me quedé así. Me quedan 3. Entonces, muchas veces pues piensan que ya no pueden hacer nada porque ya perdieron 2 cosas. Entonces ahí es como reincorporarlos también con la rehabilitación. Y obviamente enfermería. Okay. Porque, bueno, yo le estoy hablando de todo esto, pues ya hablando de un centro, ¿no? De un centro de atención. Entonces, en enfermería, porque es la primera que está. Es la primera que recibe al paciente, es la primera que pues checa los signos del paciente y pues obviamente estoy hablando pues obviamente en personas o en lugares donde se tiene todo este conjunto de profesionales, ¿no? Okay. Oye, Cristian, nos están haciendo otra pregunta, te la voy a enviar de una vez antes de que nos coma el tiempo del programa, pero nos preguntan que cómo enseñar a los niños a comer sano para que no les dé diabetes a edad temprana. Con los niños pues tienen que ser dinámico. Claro. O sea, un niño no lo puedo, ni un adulto lo puedo sentar y, por ejemplo, decirle como una clase de las que tomamos, obviamente, para prepararnos de diabetes, es esto, y o sea, como que no lo va a captar, no le va a gustar, y como son niños, ellos les gusta estar jugando, entonces para ellos, pues prácticamente estar jugando con ellos, ¿ok? Jugando con los alimentos prácticamente, y no es tanto de que lo vamos a poner a que avente el pastel o algo así, sino jugar en cuestión de pues ubicar algo muy sencillo, el plato del bien comer, o sea, ubicar qué es fruta, qué es verdura, ¿no? Y poco a poco, y esto pues desafortunadamente se tiene que dar tanto en casa como en la escuela, pero pues en la escuela muy difícilmente nos dan chance, ¿no? O sea, hablando en escuelas públicas no nos dan tanto chance que en escuelas particulares. Entonces ahí llega a ser como en esa parte. Entonces sería como muy padre, y obviamente en casa pues también, ¿no? O sea, si la mamá no le gusta la verdura, pues ni modo, al niño le tiene que gustar, entonces dársela aunque la mamá no le guste. O sea, aunque la mamá haga sus caras, pues ni modo, pero él se lo tiene que dar, sí, porque claro. Si el niño ve que la mamá no se lo come, pues él va a decir, pues ¿para qué me lo va a comer? Totalmente, ¿no? De acuerdo. O sea, los papás son ejemplo en muchos sentidos. Ahí está, ¿no? Para los niños. El dato y bueno, este tema de los niños es bastante amplio. Yo creo que ameritaría otra invitación para el licenciado, sí. Porque sí es un tema bastante amplio y bastante preguntado por todas las personas. Pero bueno, quisiera conectar esta parte última que estábamos mencionando, también atando cabos con la parte del ejercicio, de la actividad física, sí. Y por ahí mencionar esta parte también de neuropatías, que ocurre mucho, que las personas sufren muchísimo porque no aguantan el dolor. Lo que decíamos, no tiene que ser solamente el pie, o sea, cualquier parte del cuerpo realmente puede estar expuesta a este tipo de situaciones. ¿Cómo podemos hacer también las recomendaciones de actividad física, ejercicio? ¿Qué nos podrías comentar, licenciado? Bueno, de la actividad física, pues todos podemos hacer actividad física. O sea, tengamos o no tengamos alguna parte de mi cuerpo, podemos hacer una actividad física. Obviamente, pues tampoco vamos a poner una persona que nunca ha hecho actividad física a correr un maratón, ¿no? O sea, se nos va a quedar en el toque. Claro, claro. Entonces, pues siempre les digo, nunca caminamos, o sea, sentimos que caminamos, pero nunca caminamos bien.
porque caminamos de aquí a la esquina y me tengo que parar porque va a pasar el coche. Exacto. Entonces, ¿qué pasa si caminamos, aunque sea en mi casa, o en la casa de cada quien? No van a venir a mi casa y quieran entrar. Y caminar, bueno, en el espacio, en algún espacio que tengan. Sí, alrededor de 10 minutos, manzana, ¿no? 10 minutos, por ejemplo, pero sin parar. O sea, 10 minutos no quiere decir que, me abroché mi agujeta, camino, y otra agujeta. No, o sea, 10 minutos en los cuales voy a estar continuamente caminando. Y entonces, eso también les puede ayudar con una actividad física, porque es algo diferente de estar sentado, ¿no? Entonces, eso lo podemos ocupar muy bien. Obviamente, personas que nunca han hecho una actividad física como tal, ¿no? Otra, pues tampoco lo vamos a meter al gimnasio, porque se nos va a quedar ahí también. Entonces, siempre les digo, aguanten su peso primero, ¿no? O sea, pues en pacientes que a lo mejor, por ejemplo, si ya perdieron una extremidad, por ejemplo, hablando de su pie, ahora tienen que aguantar pues todo su peso en un solo pie, y entonces eso es una actividad, claro, porque tienen que aguantarlo. Entonces es ir incorporándolos también poco a poco a ese tipo de actividad, y ya después va a llegar un momento en el que se van a acostumbrar, y entonces como se acostumbran, pues ya acostumbrándonos ya no es actividad física. Oye, Cristian, hablando de esa parte de actividad, ¿habría un momento en que la persona con diabetes no pudiera realizar actividad física? Sí, si tiene glucosas arriba de 200 no podría, porque empezaría a tener, se le llama cetoacidosis. Entonces empezaría a producir energía de grasas y empieza a intoxicar su cuerpo, por decirlo así, muy sencillito. Igual cuando está abajo de 100, más o menos, o sea, en personas con diabetes, no piensen que para todos no, o sea, en personas que viven con diabetes, si tienen abajo de 100, pues tampoco, porque si ya llegó en 100, sería muy fácil que llegaran muy abajo y tengan una hipoglucemia, o sea, que se les bajó mucho su azúcar. Por eso deben de tener pues esta práctica pues, con profesionales de la salud, y de preferencia especialistas en diabetes, o sea, para que les digan, ¿sabes qué? Híjole, si tienes glucosa, decían, vamos a hacer esta actividad física, a ver cómo te cae, por decirlo, y irla monitoreando igual. O sea, independientemente de que hagamos actividad física, también puedo checar mi glucosa y ver al final de mi actividad física cuánto bajó. Claro. Y ahí también puedo prevenir de que, si me bajó a 80, pues yo no puedo hacer ejercicio si está en 80, porque entonces bajaría hasta 60. Claro. ¿No? Entonces también para ir previniendo esa parte. En cuanto a hidratación durante la actividad, ¿hay alguna recomendación en especial a las personas con diabetes? Pues mira, los mexicanos estamos mal acostumbrados y no tomamos agua, sí, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, entre 1 y 2 litros sería como lo más adecuado en todo el día. En la actividad física también, y obviamente ahorita como hace calor un poco más, ¿no? Entonces, como no están tan acostumbrados, o no estamos tan acostumbrados, también me incluyo, porque llega un momento en el cual, que el agua, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer como la parte también de una educación en el agua, o sea, de consumir el agua. Yo estoy a lo mejor, inclusive, ¿saben qué? Se me ocurre que el paciente esté caminando en su casa 10 minutos, y a lo mejor con su botella en mano, ¿no? Y ahí estar haciendo un poquito de actividad diferente, porque caminar, ¿qué hacemos? Camino y con los brazos abajo, ¿sí? Y si camino con los brazos arriba, ya es diferente, ahí aumenta mi frecuencia cardíaca, y entonces eso también, irla tomando. Obviamente hay personas que luego también abusan, ¿no? De que sus garrafas, las garrafas, y se la quieren tomar en un ratito. Les digo, no, o sea, en todo el día, ¿no? O sea, todo el día, pero mínimo, por lo menos no bajen de 1 litro, ¿no? Oye, Cristian, nos preguntan, ¿qué onda con los edulcorantes? Hay muchos mitos, ¿no? Sí. Buenos, malos, hay toda una controversia, dan cáncer, no dan cáncer. ¿Qué onda con ellos? Son buenos, sí, porque pues ayudan a sustituir lo dulce. Claro. Pero volvemos a lo mismo, hay que saber en qué cantidad voy a consumirlo. Porque, pues obviamente, pues como van a sustituir lo dulce, mi cuerpo siempre va a buscar lo dulce. Claro. Entonces hay personas que a lo mejor sí se toman su café con el edulcorante, pero con una concha. Entonces ahí ya no sería, pues, ¿dónde está el beneficio? ¿No? Claro. O inclusive hay personas, me ha tocado, que llegan a un tal punto del abuso de este sustituto. Sí, es cierto. Que cuando uno les manda la fruta, dice, por ejemplo, hablando de una manzana, dicen, es que no me sabe dulce. Uh-huh. Y le digo, o me sabe insípida. Claro. Entonces digo, pero pues no es que te sepa, o sea, claro, te la debes de comer. Y entonces, ¿qué ocasiona? Me ha tocado ver pacientes que le agregan azúcar o el sustituto a la fruta para que le sepa dulce.
Entonces aquí hay que tener mucha prevención en la parte de que sí consumirlo, pero tampoco llegar a un abuso de. Y entonces a lo mejor le están preguntando también por ahí la cantidad del sustituto que puedo consumir. Exacto. Entonces sería entre 1 y 2 en todo el día. Exactamente. ¿No? O sea, no por cada bebida. Sí, no, será en todo el día. Híjole, tiene mucha razón, Cristian. A mí me ha tocado, no sé, en restaurantes, en reuniones, personas que en una taza de café se avientan 3, 4 sobres. Sí, porque les gusta lo dulce, ¿no? O sea, de por sí el edulcorante tiene un poder dulce mucho más que el azúcar, ¿no? En cuanto a percepción. Entonces hay que tener ahí cuidado, como bien decía Cristian. Como todo, con su justa medida, ¿no? Como todo. Hay una noticia por ahí que circula mucho en redes sociales, que a cada rato veo que lo comparten muchas personas, de los edulcorantes comprobado, causan, bueno, es una marca en especial, no la podemos mencionar. Empieza con ese. Que dice, causa cáncer. Híjole, ¿Qué onda? Bueno, ya sabemos, ¿no? Pero para que se los expliques. Sí, pues como tal no causaría un cáncer. O sea, ahí está. No sería que causara un cáncer en mí. Exactamente. O sea, porque yo siempre les digo, ¿por qué esa cosita me va a causar cáncer y por qué no una gordita pueda causar cáncer? Un ejemplo, exactamente. ¿no? O sea, digo, exactamente. Como viéndolo de esa forma. Exactamente. O sea, siempre vemos, si se dan cuenta, siempre malificamos algo bueno y lo malo ahí siempre está. Así es. ¿No? Entonces, por ejemplo, a lo mejor han oído también del aguacate, es que si tienes diabetes o vives con diabetes, no puedes consumir aguacate. A mí no me ha tocado. Entonces, yo les digo, ¿pero por qué no? Es que es fruta. Le digo, bueno, en primera, el aguacate no se considera como una fruta ni como verdura, se considera como un aceite por su composición. Claro. Entonces, no habría como una relación ahí. Igual entraríamos como en la parte de qué frutas no comer porque es vivo con diabetes. Exacto. ¿No? Entonces, para allá iba, licenciado. Porque muchas veces no, es que el plátano porque es muy dulce. El plátano no lo puedo comer. El mango. El mango. O las frutas picadas, papaya, melón, sandía, piña. Entonces les digo, sí las puedes consumir, pero ahí involucra mucho tu cantidad. Claro. Por ejemplo, de la papaya, pues si es una papaya sí, y depende del tamaño de papaya, porque unas papayas sí y otras sí. Claro. Entonces el paciente nos dice, es que me como un pedazo de papaya. Ok, ¿qué es un pedazo de papaya? Un pedazo delgadito, un pedazo así, la mitad de la papaya. La papaya completa. Ahí dependería pues la cantidad en la que le estoy consumiendo. Entonces por eso les digo, ahí estamos ya malificando un producto natural. Claro. Ya lo estamos volviendo de que no, es que si te lo comes te va a elevar tu azúcar y todo va a pasar todo. Entonces no, sería pues solamente cuidar la cantidad del alimento que estoy consumiendo. Claro. ¿No? Por ejemplo, no es lo mismo medio plátano a 4 plátanos al día. Okay. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque si me como medio plátano, pues nada más es un medio plátano. Si me como 4 plátanos, en todo el día, pues ahí se puede decir que vendrían siendo pues 8 frutas en un ratito, ¿no? Hoy los cócteles también. ¿No? O sea, engañosos porque uno lo ve y dice, ay, pues pedí el chiquito, entonces el chiquito es así. Pero pues ya, exacto, miel, pasitas, la granola que trae, que supuestamente tiene miel. Ajá. Aguas. Entonces, ahí es una bomba, por decirlo así, de azúcar. Y entonces, pues mejor lo natural. Para pronto, pues mejor lo natural y mejor ir con un profesional de la salud que sepa, obviamente, de nutrición. Ahí está, ¿no? Mira, Cristian, yo te dije, esto se va volando, la verdad es que ya se nos acabó el tiempo, pero yo creo que es importante que nos digas dónde te podemos encontrar, tus redes sociales, etc., porque la verdad es que tenemos mucho público interesado, entonces para que pues nos platiques un poquito. Sí, claro, mire, por Facebook puede ser en Nutriendo Vidas o por el Centro de Atención Integral al paciente diabético Nicolás Romero. Okay, ahí es donde obviamente elaboro y ahí nos dedicamos totalmente al paciente que vive con diabetes. Ahí obviamente viene toda la parte de este círculo de atención integral al paciente. En cualquiera de los dos pues lo podemos ver también por correo, nutriendovidas-5991@hotmail.com. Igual ahí, o sea, cualquier dudita, porque digo, es un periodo, se parece largo, pero no es tan largo. Entonces, igual a lo mejor una duda, a lo mejor inclusive, oye, ¿y qué tal si hablamos de este tema la siguiente? O me gusta, claro. O sea, son temas que van saliendo y obviamente que son, pues volvemos a lo mismo, son tendencia, claro. ¿No? O sea, ahorita nutrición es tendencia, pero también es tendencia que no todos sepan de nutrición, o sea, que profesionales que no son nutrólogos den nutrición, ¿no?
claro. Nosotros volvemos a repetir un poco lo mismo, ¿no? Si ya tenemos un centro en el Estado de México, si ya tenemos profesionales que se están dedicando a esto, pues no estén buscando en otro lado, ¿no? Que vayan y vayan con profesionales que la verdad están trabajando día con día en el autocuidado del paciente con diabetes. Es una frase que me gusta porque dice, ¿creen que cuidarse es caro? Es más caro cuidar, o sea que cuidar tu diabetes, cuidar tu hipertensión, cuidar tu insuficiencia, cuidar tu diálisis, cuidar tu hemodiálisis, o sea, es más caro ya cuando estamos enfermos que cuando estamos enfermos, o sea, antes de. Entonces, pues mejor la prevención ante todo y de preferencia pues desde pequeños. Sí, y que no lo vean como un gasto, es una inversión. Yo lo cerraría a largo plazo, o sea, a muy largo plazo, ¿no? Porque si vivimos hasta 100 años o más, pues sería una inversión a todos esa edad, ¿no? Pues bueno, Cristian, la verdad es que se nos va el tiempo. Nosotros quisiéramos hablar aquí contigo otras 3 horas, ¿no? Con todas las preguntas que llegaron. Muchas gracias por estar aquí. Esperamos que no sea la última, que te avientes a venir nuevamente con nosotros. Ya ves que aquí está tu casa esportiva. Amigos, les voy a dar las redes sociales del programa. Ya saben que estamos en Facebook como Algo Más Que Nutrición. También estamos en Twitter como @CenMX. En Instagram también estamos como CenMX. Y recuerden que todo el material que vamos creando en redes sociales lo hashtagueamos con Alimentando tu Deporte. Próximamente vamos a tener un taller, eso es importante decirles, en el Centro de Entrenamiento y Nutrición Deportiva, hablando un poco más de alimentación en el deportista y relacionado con la musculación. Realmente nos queda solo un lugar por si alguien está interesado, y cerramos inscripciones. Pues bueno, Neftalí, un programa más. Caray. Ya. Se fue volando, pero ya regresaremos. Exactamente. Amenazamos con volver. Entonces, como dirían por ahí, nos vemos el siguiente lunes, 4 de la tarde, en nuestra casa Esportiva TV. Nosotros somos Algo Más Que Nutrición y estamos alimentando tu deporte.